Bien, continuamos con nuestro curso de computación cuántica, digamos de un nivel intermedio. Vamos a trabajar en el día de hoy un tema que es muy importante en computación cuántica, que son las matrices de densidad. Entonces vamos a ver las matrices de densidad en estados puros, en estados mezclados. Las vamos a ver en qubits y las vamos a ver en qubits, en qubits y cuando tenemos 4 estados. Con esta sesión vamos a tener muy claro el tema de qué es una matriz de densidad, por qué se utiliza, qué es un estado mezclado y qué es un estado puro. Esto es importante cuando estudiamos coherencia y decoherencia y cuando vamos a leer un artículo, estudiar un paper de alto nivel, vamos a encontrar las matrices de densidad por todos lados. Entonces, vamos a empezar con el tema hoy. Me disculpan, puse en inglés el título, ¿cierto? Qubits y matrices de densidad. Ustedes saben que estas clases son cortesía del Semillero de Computación Cuántica y del Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial. Además, ya tienen un poco claro, yo soy Alcides Montoya, del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Matrices de densidad, esto suena muy raro, ¿cierto? Suena primero a que vamos a usar una notación matricial y hay una palabra que es importante aquí, que en inglés es density, ¿sí? Entenderemos un poco de esto. Vamos a trabajar la notación de Dirac bastante y voy a intentar hacer los cálculos paso a paso, tal cual yo fui capaz de comprender el tema y cómo me gusta entenderlo. Entonces, definamos como varios elementos en esta clase. La primera es que las matrices de densidad, ¿sí? Se utilizan para mostrar lo que es un estado mezclado, ¿sí? O también estados puros, pero empecemos por decir que un estado puro, ¿cierto? Es un estado cuántico, o sea, una función psi, denotada por un ket psi, que va a dar cuenta de que no hay ninguna incertidumbre sobre el estado del sistema. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo es que no hay ninguna incertidumbre? Voy a mostrarlo. Supongamos que tenemos un qubit, es decir, el qubit es el estado más elemental de un qubit, donde decimos D es igual a 2. Y entonces, primero necesitamos una base, ¿cierto? Una base para poder definir el estado puro. Los estados puros son los que hemos venido trabajando a lo largo del primer curso de estos cursos y es lo que uno más ve en la literatura. Entonces decimos que un estado psi en la base 0, 1 va a estar dado por dos coeficientes. Alfa veces el ket 0 y beta veces el ket 1. ¿Ok? Alfa y beta son números complejos. Ese estado vive en un espacio de Hilbert, un espacio complejo, y se debe cumplir la regla de que estos coeficientes, la magnitud de estos coeficientes al cuadrado, deben ser iguales a 1. Ya entonces se van a dar cuenta de que en un estado puro lo que uno tiene es que puede encontrar el estado psi cuando hace la medida un 50% en 0 o puede encontrar el estado psi con una probabilidad del 50% en 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo simple. Digamos que alfa, este alfa, es 1 sobre raíz de 2 y digamos que beta es 1
sobre raíz de 2. Es decir, que nuestro estado puro sí va a estar dado por 1 sobre raíz de 2, el ket 0 más 1 sobre raíz de 2, el ket 1. Aquí hay algo maravilloso que uno todavía le cuesta mucho entender y es cómo es que en un computador cuántico logran hacer un estado de estos, ¿cierto? Es una pregunta muy bonita y es una pregunta que tiene que ver con tecnología que se desarrolla actualmente. Entonces, alfa es 1 sobre raíz de 2, beta es 1 sobre raíz de 2. Lo que va a pasar aquí es que hay una superposición equitativa, es decir, el estado sí está en una superposición equitativa, 50% en 0, 50 en el ket 0 y 50% en el ket 1. O también se llama un estado de superposición o estado de Bell en la base de los estados 0, 1. Aunque esta notación de estado de Bell se suele usar mucho cuando los estados están entrelazados y este no es el caso aquí. Pero en honor al matemático irlandés Bell, que fue quien pues, le dio un gran impulso a la computación cuántica, pues lo llamamos en su honor estado de Bell. Aunque muchas personas prefieren utilizarlo, como les digo, en la parte de entrelazamiento. O sea, llamamos estados de Bell a estados entrelazados. Entonces, dijimos que un estado puro es aquel donde las superposiciones son iguales, ¿cierto? No tenemos ninguna probabilidad de encontrar un estado base, un estado o un ket 0, un ket 1, un ket 2. No tenemos ninguna mezcla, ¿cierto? Esto está en un estado maravilloso. Entonces vamos a definir una matriz que es algo maravilloso, que es la matriz de densidad. Esa matriz de densidad se obtiene de multiplicar el estado, el ket sí, por el brad sí, ¿cierto? Y paso a paso voy a desarrollarlo. Entonces miren esto. El ket se puede escribir como 1 sobre raíz de 2, el ket sí, el estado base 0 más 1 sobre raíz de 2, el estado base 1. Vamos a multiplicar por el bra. Resulta que no hay números imaginarios, entonces esto no hay que conjugar nada. Vamos a obtener 1 sobre raíz de 2, el bra 0, más 1 sobre raíz de 2, el bra 1. Ahora lo que nos toca es simplemente hacer una multiplicación, es decir, esa multiplicación sería 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Este señor claramente se distribuiría, ese factor se distribuye entre estos dos, ¿cierto? Y voy a cambiar de color para mostrar que el segundo factor se distribuye sobre este elemento y sobre este elemento. Listo. Entonces uno puede sacar factor común, un medio, que es este valor. Y lo que va a obtener es el ket 0 por el brad 0, el ket 0 por el bra 1. ¿De dónde vienen esos dos? Vienen del verde. Es decir, aquí debería yo haber puesto verde. Estoy poniendo azul de nuevo. Entonces, este es verde con verde. Es decir, este 0 con este 0. Ok. Este 0 con este 1. Entonces, esto es verde con verde. Listo. Ahora sí voy al azul porque pues me equivoqué rayando esto. Y con el azul decimos, ah, no, aquí lo que tengo es el ket 1 por el bra 0. Ket 1, bra 0. Y tengo el ket 1 por el bra 1. Entonces tengo ket 1 por el bra 1. Profe, se ve muy bonito, pero resulta que esto es una matriz. Es decir, ¿cómo es que esto lo podemos escribir en términos de una notación matricial? Las matrices de densidad tienen ese cuento de que tienen que volverse muy habilidoso cuando cambia de esta notación a esta notación.
Milagrosamente, yo les digo, en notación matricial y utilizando la base estándar, Ket 0, Ket 1, esto va a ser, esta matriz de densidad de este estado puro va a ser un medio de 1, 1, 1. Y ustedes me van a decir, ah, profesor, ¿de dónde sacó eso? Entonces, pues se los voy a explicar de dónde salió esto y voy a hacer cada multiplicación. Ustedes me disculparán de que lo haga tan detalladamente, pero quiero que lo comprendan muy bien porque es un tema que uno como que a veces lo pasa muy rápido y no lo entiende muy bien. Entonces, vamos a expandir cada uno de esos términos para que entendamos de dónde viene esa matriz de densidad, que es un medio de una matriz cuadrada que todos los valores valen 1. Tomemos el Ket 0 y el Brad 0. Entonces, el Ket 0 en notación matricial se escribe como 1, 0. El Brad 0 se escribe como un vector fila 1, 0. Lo que debo hacer entonces es, al hablar de esta operación, tengo que hacer una multiplicación matricial de un vector columna por un vector fila, ¿cierto? Es un poquito de álgebra lineal. Y entonces esto, para quienes no recuerden un poquito esta multiplicación, esto es 1 por 1, ¿cierto? Más 1 por 0, ¿cierto? 0 por 1 y 0 por 0, ¿cierto? O sea, multiplico cada término. No hay un más, me equivoqué, es 1 por 1. Entonces, este 1 por este 1 me da este 1 que tengo aquí. Listo. Ahora, 1 por 0 me va a dar este 0 que tengo a este lado. ¿Cierto? 0 por 1 me va a dar 0 y 0 por 0 me va a dar 0. Entonces, lo que hicimos fue repasar lo que es la multiplicación de un vector columna por un vector fila. ¿Ok? Ahora hagamos el segundo. El Ket 0 por el Bra 1. El Ket 0 sigue siendo el estado base 1, 0. El Ket 1 es el Bra 1, perdón, esto es el Bra 1, es el vector fila 0, 1. ¿Sí? Entonces, al hacer la multiplicación, voy a tener lo mismo. 1 por 0 da 0. 1 por 1 da 1. Oh, maravilla, aquí apareció el 1. 0, cambio de color para que me sigan por si alguno o alguna se distrae. 0 por 0 da 0 y 0 por 1 da 0. Entonces, este 0 por 0 lo pongo aquí y este 0 por 1 pongo el 0 aquí. Entonces, acabo de hacer el segundo producto y obtengo la primera, la primera multiplicación del Ket 0 por el Brad 0 me da esta matriz cuadrada. Luego obtengo la segunda matriz cuadrada. 1, 0. Ah, profe, ¿qué es el Ket 1? Es el estado base 0, 1. ¿Y qué es el Bra 0? Es el vector fila 1 por 0. Hacemos la misma multiplicación. Esto me va a dar solamente 1 por 1 en este término. Listo. Lo demás da 0. Es decir, 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y 1 por 0, perfectamente obtengo el 0. Ustedes deben estar diciendo, profesor, pero ¿por qué usted ofende nuestra capacidad de aprendizaje? Podría decir a alguien, si eso lo sé hacer yo muy fácilmente. No, hagámoslo, entretengámonos haciendo esto. Entonces tengo la misma multiplicación. El Ket 1 por el Brad 1 es el vector fila 0, 1 por el vector columna 0, 1 y lo único que sobrevive es este término que tengo aquí, que es 1 por 1, me va a dar 1 a este lado. Listo, facilito, ¿sí? Es un tema de quiz de computación cuántica. Entonces, ¿qué hacemos?
Como ya hicimos la multiplicación de los ket por los bra correspondientes, pues cogemos las 4 matrices, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Las sumamos y lo que vamos a obtener es que tengo un 1 en el primer término, tengo un 1 en el segundo término, tengo un 1 en el tercer término y tengo un 1 en el cuarto término. Si sumo esto, me va a dar milagrosamente, ¿cierto? Lo que en matemáticas es la matriz cuadrada 1, 1, 1, 1. Eso es un asunto impresionante. Es decir, miren que arrancamos de un estado puro, 1 sobre raíz de 2, el ket 0 más 1 sobre raíz de 2, el ket 1, y encontramos su matriz de densidad en estos términos. Listo. Este valor de aquí, el que tenemos acá, es bastante importante en las matrices de densidad, este valor. Listo. Luego les muestro por qué. Y observen que aquí hay una propiedad muy interesante. Esta matriz de densidad, siempre estos valores de la diagonal son reales. Tiene que ver con teoría de autovalores, de autofunciones, con que son hermíticas, con todo lo demás. Listo. Entonces, en la base computacional 01, ¿sí? Ese estado puro es equivalente o tiene como matriz de densidad esa matriz de densidad como tal. ¿Ok? Si uno tiene, acuérdense que estamos hablando de qubits, entonces voy a considerar un ejemplo que es un qubit, ¿cierto? Curioso, ¿no, profesor? Usted ya se está yendo a una base que va a ser la base 0, 1 y 2, ¿cierto? Ya se pueden manipular estas bases en el laboratorio, ya se puede trabajar con esos 3 estados y el estado psi sería entonces, miren que es un estado curioso, 1 sobre raíz de 3 ket 0, 1 sobre raíz de 3 ket 1 y 1 sobre raíz de 3 ket 2. La pregunta ¿es un estado puro o es un estado mezclado? Como apenas estamos aprendiendo, estamos empezando, les respondo la pregunta. Es un estado puro. Es un estado puro porque tengo el 33.3% de probabilidad de encontrar 0, el 33.3% al medir de encontrar el estado psi en 1 y el 33.3% de encontrar el estado psi en 2. Listo. Entonces es un estado de superposición equitativa entre los estados base del Qtrit, y me va a tocar borrar esto porque ustedes me van a decir, profe, ¿qué fue esto? Es que al intentar decirles que era una superposición equitativa entre los 3 estados del Qtrit, eso era un estado puro. Todos tienen la misma magnitud, valor absoluto de 1 sobre raíz de 3 al cuadrado para, esa suma me va a dar 1 y todos tienen la misma probabilidad y por eso es un estado de esos puro. Entonces, esto es un poco de matemáticas, pero si uno lo hace en Python, pues resulta muy fácil, ¿cierto? Ya hay librerías en NumPy, en Scientific Py o en cualquiera de ellas que me permite encontrar el estado puro de una manera muy fácil. Pero claro, estamos aprendiendo. Esto primero uno aprende a gatear y luego camina y luego trota y luego corre y luego uno hace el intento de una media maratón e intenta, pues, o llega lejos con todo esto de computación cuántica y se vuelve una persona que comprende los temas muy bien. Entonces la matriz de densidad es exactamente calcular esta multiplicación de el ket psi, que es equivalente a este ket, tal cual lo escribimos, por el bra psi, que es equivalente a esto. Cuando hay números complejos, sabemos que lo que debemos hacer es conjugar, porque los bra
deben ser el complejo conjugado del estado del ket. Expandimos el mismo asunto, entonces al expandir esto me va a dar 0 con 0, no me voy a preocupar por los 1 sobre raíz de 3 porque todos me van a dar al multiplicar 1/3. Luego hago 0 con 1, luego hago 0 con 2. Listo. Y genial. Ley distributiva sobre la multiplicación y esto funciona de maravilla. Entonces, ¿qué voy a obtener? Ket 0, brat 0. Ket 0, brat 1, ket 0, brat 2. Luego, ya pues, profe, estás como repitiendo y me desesperas. Yo tenía un compañero que hacía eso. Entonces, ket 1 con bra 0, ket 1 con bra 1 y ket 1 con bra 2. Claro, aquí los tengo, miren. 1, ket 1 con bra 0, ket 1 con bra 1 y ket 1 con bra 2. Y ya el último, pues, es completamente evidente. Listo. Entonces, lo que voy a obtener es que esto es un producto tensorial. Y para quienes no hayan visto nuestro primer curso, pues les pido el favor de que vayan un poquito y repasen ese producto tensorial. ¿Qué es el producto tensorial? Esto se le debe a Levi Civita y se le debe a Albert Einstein, que fue un hombre que estudió mucho toda la álgebra de tensores para poder escribir la relatividad general. Nosotros ya la usamos como si fuese la suma, la multiplicación o esas operaciones que conocemos. Entonces, este producto tensorial, ¿cierto? Nos toca, a veces uno verlo así es muy difícil, ¿cierto? Uno como que dice, uy, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan larga? Y en los artículos, en los papers, en los libros de computación cuántica, uno lo que encuentra es esto, ¿cierto? La matriz de densidad para ese estado puro es esto. 1/3 de una matriz de 3×3 donde todos los valores valen 1. Eso es casual para esa base. Ahora, o bueno, no casual para esa base, eso es pues porque tenemos un Q-trit, o sea, 3 estados. Ya ustedes les mostré o les dije que estos elementos eran muy importantes. Luego, enseguida miraremos por qué. Esperemos que el tiempo nos dé. Y que este valor aquí también es importante. Pero seguimos trabajando matrices de densidad con estados puros. Ok. Voy a expandir los términos, pero no lo voy a hacer sino un par de vecesitas. La presentación queda ahí. La podemos anexar si quieren. Simplemente voy a explicarlo, ¿cierto? Entonces, este Q-trit, el estado 0 en el Q-trit se puede escribir como el vector columna 1, 0, 0. El bra en el Q-trit se puede escribir como 1, 0, 0, ¿cierto? Simplemente agregamos otro 0 dentro de lo que habíamos hecho anteriormente. Hacemos esta multiplicación matricial y lo único que nos va a sobrevivir es 1 por 1, que da 1 a este lado, ¿cierto? Y entonces los otros términos van a dar 0 por 1, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 1, 0 por 0, 0 por 0, y lo que vamos a ir llenando es esa matriz. Luego 0 con 1, ¿cierto? Entonces aquí es el mismo cuento. Lo importante aquí es que este estado 1, este estado base 1 es un 1 en la mitad. Y ya se imaginarán cuál será el bra 2, ¿cierto? ¿Cierto? Va a ser un 1 en la otra columna. Entonces, todo esto va a ser una multiplicación de esto. Lo único que va a sobrevivir es 1 por 1 dentro de esta. Lo demás va a dar 0. Ya les decía que 2 va a ser un 1 aquí. En QDITS, ese estado base 2 se expresa como un 1 aquí
Y la multiplicación pues va a dar el 1 por el 1 y me da este último valor. Así sucesivamente, no los voy a cansar con esto porque es una multiplicación matricial. Entonces van a encontrar todas estas matrices y luego lo que nos toca es hacer una suma. ¿Cuál es la suma? Ah, profe. Por ejemplo, ya. ¿Qué es 2? Bra 2. Aquí 1 por 1 y encontramos el último elemento de la matriz columna. Sumamos todas esas matrices. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿cierto? Entonces observen que todas tienen un bendito 1 en esta posición, ¿cierto? Entonces, al sumar, lo que voy a encontrar es los tres valores de 1 dentro de la matriz final, todos van a ser 1. Luego vamos a encontrar que en el segundo término tengo un 1 por aquí, otro 1 por aquí, tengo otro 1 por aquí. Entonces, claro, la segunda fila de esa matriz va a ser unos. Y por último, la columna, perdón, la columna no, la tercera fila, me estoy enredando yo tratando de explicarles bien esto, va a dar 1. Y claro, ya encontramos la matriz de densidad que habíamos pronosticado, que les había mostrado. Matriz de densidad para ese estado psi, ese Qtrit psi en la base 0, 1, 2 es esta matriz de densidad. Muy interesante, muy agradable entender esto. Es una notación muy linda. Dirac lo que nos dejó fue una forma muy interesante de poder trabajar mecánica cuántica y computación cuántica con una notación muy hermosa. ¿Cuáles son las propiedades de esa matriz? Claro, cuando uno entra en el mundo de la mecánica cuántica y la computación cuántica, uno empieza a jugar con matrices. Heisenberg fue el hombre que en 1926 escribió el primer artículo. Pauli y Jordan le dijeron, ve, qué casualidad, esto tiene que ver con números hipercomplejos, lo llamaban ellos en esa época, o álgebra hipercompleja, y pues tiene que ser un genio uno para poder escribir eso como lo hizo Heisenberg en su época. La matriz es hermitiana, es decir, la matriz de densidad es igual a su propia conjugada transpuesta, propiedad interesantísima a la hora de pasar del espacio complejo, donde hacemos toda la matemática, a la medida que debe dar valores reales. Es semidefinida positiva. Entonces aquí este semi, ¿qué significará, profe? Todos los autovalores de la matriz de densidad son no negativos. ¡Qué maravilla! Eso significa que es semidefinida positiva. Y tiene una propiedad que es una locura, la van a encontrar en la mayoría, pues, o en los artículos, o en cuando uno estudia esto, y es que la traza de la matriz de densidad siempre da 1. ¿Se acuerdan de lo que es la traza? La suma de los elementos de la diagonal. Esa es la traza. Entonces, eso siempre tiene que dar 1, y eso entonces, todos estos tres elementos tienen que ver con cómo se mide en mecánica cuántica, ¿cierto? Como cuando pasamos de un espacio de Hilbert complejo, al hacer la medida debemos pasar a un espacio real. Nuestros instrumentos nos devuelven números reales. Listo. Entonces la matriz de densidad muestra que el sistema tiene la misma probabilidad de estar en cualquiera de los estados base. Y, profe, ¿de dónde hago esa deducción? Del 1/3. Aquí. Esta es la bendita probabilidad de encontrar el sistema en cualquiera de los tres estados base. Y por eso es importante esto. Y lo de semidefinido positivo tiene que ver con que la matriz de densidad, entonces estos señores son reales positivos y la traza va a ser igual a 1. Y ustedes me dirán, profe, pero es que esto da 1 más 1 da 3. Claro, pero con este 3, ¿cuánto da? 3 dividido 3
de maravilla, 1, ¿cierto? Bien. Ahora viene el problema de la coherencia y la decoherencia. ¿Qué información nos da una matriz de densidad de la coherencia o decoherencia de los estados? Entonces aquí ya tengo que empezar a hablar de unos estados que los llamamos mezclados. Supongamos que tenemos un qubit. Voy a arrancar con un qubit que puede estar en dos estados puros diferentes. Entonces este qubit va a estar en 1 sobre raíz de 2, 0 y en i sobre raíz de 2, 1. Y este otro señor va a estar en raíz de 3 sobre 2, 0 y en 1/2, 1. Listo. Un estado mezclado es una combinación estadística de estos dos estados puros. Esta definición es como increíble, pero me tocó volver a borrar. Pongámoslo por aquí con azul bien entretenido. Un estado mezclado es una combinación estadística de estados puros. Y entonces esa combinación estadística de estados puros significa que vamos a tener un juego de probabilidades. Hay una probabilidad P1, por ejemplo, de 0.6 de encontrar esto en el estado psi-1 y una probabilidad de 0.4 de encontrarlo en el estado psi-2. A eso se llama un estado mezclado. Cuando dos estados puros no tienen la misma probabilidad de ser encontrados como lo hicimos en los estados puros que teníamos ahora, que siempre era, encontrábamos o 0, el ket 0, o el ket 1 o el ket 2 con 1/3 de probabilidad. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Hay que calcular la matriz de densidad de este estado mezclado. ¿Y cómo se calcula la matriz de densidad? Aquí es donde esto empieza a tener una importancia muy genial. Y es que se debe multiplicar por la probabilidad, pero esta no es una probabilidad cuántica. Esta es una probabilidad clásica. La probabilidad P1 es 0.6%, la probabilidad P2 es 0.4%, ¿cierto? Sumadas dan 1, pero son probabilidades clásicas. ¿Ok? Y esto es la matriz de densidad de los estados puros. Entonces, uno podría decir que la matriz de densidad del estado mezclado es la probabilidad clásica de la matriz de densidad del estado puro más la probabilidad clásica de la matriz de densidad del otro estado puro. Curioso, ¿no? Entonces, hacemos un estado mezclado, pero con las matrices de densidad puras multiplicadas por la probabilidad clásica. Y ahí es donde se complica un poco, porque entonces le tocó no entender esto. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? Claro, profesor, ya logramos hacer esto, ¿cierto? Y esto, que es la matriz de densidad del estado puro 2, también fue la primera parte de nuestra conferencia. Entonces, esto no se ve tan complicado, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? Ya dijimos, hicimos la multiplicación, les mostré qué era lo que había que hacer, distribuimos esto, la multiplicación sobre la suma y obtuvimos el estado puro, que es 1/2 de esa matriz de densidad. Profe, ¿qué significa el 1/2? Ya saben, el estado puro psi-1 tiene un 50% de probabilidad de encontrarse en el estado base ket 1 o un 50% de probabilidad del estado base ket 0. ¿Y esto qué significa? Esto es lo que yo les acabo de decir en las propiedades. Semidefinida positivamente, todos esos valores son reales y la traza va a ser igual a 1. Encontramos la matriz de densidad de psi-2. Ustedes pueden ya repasar cómo se haría esa matriz de densidad de psi-2. Y entonces,
para encontrar la matriz de densidad del estado mezclado, multiplicamos la probabilidad clásica 0.6 por la matriz de densidad del estado puro más la probabilidad clásica de 0.4 por la probabilidad, perdón, por la matriz de densidad de el estado 2. Observen que aquí no pudimos sacar un factor, ¿cierto? Porque pues tenemos unas raíces, etcétera, podríamos hacerlo numéricamente, pero para efectos del ejercicio no es realmente importante. Entonces, cuando calculamos cada término, esto nos va a dar una suma y la matriz de densidad de ese estado mezclado va a ser esta. ¿Qué es lo importante aquí? Mis queridos y estimados estudiantes, amigos y colegas que les gusta la computación cuántica. Miren esto. 0.6, 0.4. La traza es 1. ¿Sí o no? Y la probabilidad de encontrar los dos estados está dada aquí. Y las matrices de densidad siempre van a dar eso. Son una locura, son una hermosura en computación cuántica y en mecánica cuántica. Ahora, estos factores que hay aquí, ¿qué son, profesor? Claro, como el estado está mezclado, entonces esto me va a dar la coherencia o la decoherencia en el sistema. Y va a ser muy importante a la hora de hacer un experimento y medir qué tan coherente o cuánta coherencia tendrán esos qubits o esa medida dentro de un sistema mezclado. ¿Listo? Entonces, la matriz es hermitiana, se cumple esto, tiene traza igual a 1 y es una matriz de densidad válida. Es de una importancia, muchachos, siempre saber si esa matriz de densidad es válida o no es válida. ¿Listo? Bueno. Lo que nos va a proporcionar la matriz de densidad, lo voy a mirar en la última parte, es una descripción completa del estado probabilístico del sistema. No más. Listo. Una descripción completa de ese estado. En fin, sigamos con esto. Cuando se mide un estado puro, ya vimos o mostramos que hay una probabilidad de un 50% de un estado, 50% del otro. Aquí ya no vamos a tener eso y esa interpretación es lo que ya he dicho a lo largo de esto. Las matrices de densidad son fundamentales en mecánica cuántica cuando tenemos sistemas cuánticos que no están en un estado puro, que es casi la totalidad de los estados que uno encuentra en el laboratorio. Listo. Hay situaciones en que el estado sí es una mezcla estadística de muchos estados puros. Entonces, el formalismo de vectores de estado no es el adecuado, como lo han visto a lo largo de los cursos. Se requiere un formalismo mucho más profundo y ese formalismo son las matrices de densidad. Yo espero que esto les vaya quedando claro. Sí, esto ya lo mostramos, esto ya lo mostré, esta probabilidad es clásica, no es cuántica, ¿sí? Y la importancia y las aplicaciones tienen que ver con que para describir la evolución unitaria de los sistemas cuánticos, por ejemplo, sistemas cuánticos que están abiertos, donde el qubit o los qubits o los qubits interactúan con el entorno, entonces hay aquí en esa interacción con el entorno un elemento que se llama la decoherencia cuántica. ¿Listo? Entonces, en teoría de información cuántica, cuando se calculan, por ejemplo, la entropía de von Neumann, para medir la mezcla de un estado cuántico, eso se debe hacer utilizando las matrices de densidad. Listo. Entonces, las mezclas estadísticas en computación cuántica se obtienen de muchos estados puros que forman un estado mezclado. Y el estudio de los fenómenos cuánticos
de esos estados se logra es a través de matrices de densidad. Acabamos de dar un paso muy importante. Entendíamos aquí los estados puros, que es donde todos los cursos de mecánica cuántica y computación cuántica llegan. Y ahora estamos dando un paso que es gigantesco, que es, ahora acerquémonos más a la realidad. ¿Qué es lo que tenemos en los laboratorios? Estados mezclados. Vamos a definir la matriz de densidad para los qubits. En términos generales, ya lo mostré. Es esta matriz de densidad cuya traza es igual a 1. Es una matriz de D por D. Y un qubit va a ser escrito en términos de esto. Ahora ya nos vamos a ir no a los qubits, sino a qubits como elementos más complejos y más nuevos dentro de la teoría de computación cuántica. ¿Cómo se encuentra esa matriz de densidad para qubits? Se multiplica y ya aquí todo esto nos va a dar una traza, la suma de esto nos debe dar una traza igual a 1, y estos valores que tengo aquí, no sé, para aquellos que hayan estudiado un poquito de inteligencia artificial, estos valores me van a dar como las correlaciones o la, bueno, en inteligencia artificial le llaman correlaciones entre estos distintos términos. En computación cuántica se va a llamar el grado de coherencia que van a tener esos estados dentro del sistema. No voy a repetir esto, pero para los qubits ocurre lo mismo. Esa matriz es hermítica, semidefinida positiva y la traza es igual a 1. ¿Ok? Cuando tengo estados puros con qubits, esa matriz de densidad al cuadrado es igual a ρ, es decir, a la matriz de densidad, y la traza al cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Ya expliqué lo que es la mezcla cuántica y dijimos que esas probabilidades son completamente clásicas, no son probabilidades que tienen que ver con las probabilidades del valor absoluto al cuadrado de esto. Ok, aquí les pongo un ejemplo, se los voy a dejar para no hacerlo tan largo. Vamos a tener, son las 7:43, me demoro 2 minutos más. Tengo estos estados puros, ¿cierto? Y voy a armar un estado mezclado. El estado mezclado va a ser una probabilidad P1 de 0.4 de encontrar el sistema en sí sub 1, P2 igual a 0.3 de encontrarlo aquí y P sub 3 de encontrarlo aquí. Entonces, esto ya se le complica a uno porque vamos a armar un estado mezclado en el laboratorio y esos estados mezclados van entonces a estar dados por una matriz de densidad, valor clásico P sub 1, P sub 2 y P sub 3, matriz de densidad del estado puro, matriz de densidad del estado puro 2 y matriz de densidad del estado puro 3. Calculamos y haciendo exactamente lo mismo que he mostrado, encontramos las matrices de densidad de los estados puros, sumamos, ¿cierto? Y combinamos con las probabilidades clásicas, 0.4, 0.3, 0.3. Esta es la matriz de densidad del estado puro Si sub 1, matriz de densidad del estado puro Si sub 2 y matriz de densidad del estado puro Si sub 3. Y lo que obtenemos es esto, que es lo que uno ve y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Recuerden, la computación cuántica es reversible. Nosotros deberíamos, a partir de esta matriz de densidad, ser capaz de desbaratar todo esto en los estados originales que teníamos. Listo. Las probabilidades son de encontrar el qubit en unos estados son los elementos diagonales y los elementos fuera de la diagonal son las coherencias cuánticas entre los diferentes estados básicos. Ok, y yo creo que con eso termina esta presentación. Me fui un poco más allá con un Q-Quart, porque este curso es de qubits. Entonces, armé la teoría un poco más larga, poniendo Q-Quarts
Q-quarts, ¿cierto? Entonces, ustedes ya aquí van a tener un Q-quart bien interesante, ¿sí? El estado 0, 1, 2, 3 va a estar en una estilo, ya no es 0, 1 como están acostumbrados. Y vamos a encontrar la matriz de densidad, eso se los dejo como ejercicio, tal cual se hizo, paso 1, paso 2, paso 3, paso. Realizan la multiplicación, escriben la matriz de densidad y encuentran para esa matriz de densidad de ese estado puro. Listo. Y ya saben cómo interpretar los valores de la diagonal. Listo. Y cómo y qué estos elementos que me darían. Creo que con eso termina nuestra conferencia de hoy, nuestra charla de hoy. Cristian, estamos ya bien. Creo que me expliqué algo que siempre quería explicar muy bien, que eran las matrices de densidad, estados puros, estados mezclados, y ya vamos llegando a un nivel muy interesante, un poquito más de alta costura dentro de la computación cuántica. Bueno, Cristian, no sé si haya preguntas, comentarios, si no dejamos por este día. No, profe, no tenemos comentarios el día de hoy. A pesar de tener una gran audiencia, yo creo que en próximas sesiones podemos ver cómo, en una o tal vez 2 sesiones, ver cómo se hace esto en Qiskit o en otro lenguaje, en PennyLane, cómo O en Penny programamos esto. Lane, o en... Sí, sí, perfecto, perfecto. Exacto, profe. Creo que sí Muchas vamos a hacer la gracias. programación porque la idea es hacerlo teórico, práctico, bien, bien interesante, bien Exacto. lindo, para que cada día el nivel de todos vaya aumentando. Ok, Exacto, profe. Cristian. Muchas gracias, profe. Nos vemos en 8 días, misma hora, mismo canal. Chao, chao. Ya es una costumbre, 7 de la noche aprendiendo computación cuántica. Chao, chao.